Hoy vamos a continuar con este módulo 1 de drenajes. Como mencionamos la anterior sesión, estamos enfocados mucho a estudiarnos y ponernos todos en el contexto de qué nos pide el manual de drenajes, que es, digamos, que el lineamiento que nos rige para todo lo que es los drenajes en general, y específicamente esto está enfocado para el drenaje vial, pero nos sirven sus criterios y los hemos podido sustentar ante otros tipos de proyectos. ¿Cuál es el objetivo de la reunión de hoy? Es identificar los componentes de una vía, el drenaje vial y sus funciones. Aquí la presentación la estoy enfocando mucho hacia el drenaje vial en el día de hoy, pero de aquí podemos extraer unos muy buenos criterios para otros tipos de proyectos, ya sean mineros o sea otro tipo de proyectos que requieran también el tema de los drenajes. Identificar los tipos de obras de drenaje y presentar los criterios de diseño que nos recomienda el manual de drenajes para esto. En un cuarto lugar también queremos complementar hoy esto cómo empata también con la normatividad ambiental, porque últimamente todo lo que hablemos en el día de hoy enfocado a estos drenajes también tiene unos requisitos ambientales y es lo que también quiero tocar al final de la sesión. Como menciono, hoy vamos a estar enfocados al drenaje de las vías, al drenaje vial. Lo primero que quiero describirles es que las vías en nuestro país se clasifican en tres tipos: primarias, secundarias y terciarias. Y esto lo estamos extrayendo del Manual del Diseño Geométrico de Carreteras del 2008. Las primarias son las troncales, transversales y accesos a capitales de departamento que cumplen la función básica de integración de las principales zonas de producción y consumo del país y de este con los demás países. Las carreteras consideradas como primarias deben funcionar pavimentadas. Entonces mira que aquí ya empezamos a tener unos elementos que hacen la diferencia. Uno es su utilidad y dos, en qué material van a estar. Tenemos otro nivel que son las vías secundarias. Aquí las primarias son las que llegan a las ciudades. Ahora las secundarias son vías que unen las cabeceras municipales entre sí o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera primaria. Las carreteras consideradas como secundarias pueden funcionar pavimentadas o en afirmado. Ya empezamos a tener ya una diferencia. Primarias son pavimentadas, secundarias son pavimentadas o en afirmado. Y las terciarias son vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre sí. Las carreteras consideradas como terciarias deben funcionar en afirmado. En caso de pavimentarse, deberán cumplir con las condiciones geométricas estipuladas para las vías secundarias. Entonces, digamos que esa es la primera aclaración. ¿A qué tipos de proyectos nos estamos presentando nosotros? A los tres. Estamos entre vías primarias, secundarias y terciarias. Esos son los que hemos estado últimamente presentándonos. Es más, aquí viene un comentario. Puede ser que también entremos a desarrollar vías para proyectos industriales, por lo menos la vía de acceso a un complejo industrial o la vía de acceso en un proyecto hidroeléctrico. Entonces, ese tipo de vías, pues también, dependiendo de los recursos que tenga, en algunos casos vienen a ser, clasificar casi como terciarias, dependiendo del recurso, el cliente decide qué carpeta asfáltica le impone. Entonces, digamos que esta es la primera clasificación. Entonces, aquí pues tenemos unas diapositivas, como mencionábamos, son las primarias, son las que atraviesan, vamos de ciudad a ciudad, ya secundarias, y aquí tenemos una diapositiva de cómo son las vías terciarias. Ahora quiero hablar un minuto, ya entrado en vías, quiero hablar de cuáles son los componentes de una vía y en función de los componentes de la vía, comentarles acerca de cómo es el manejo que nosotros le realizamos al recurso hídrico. Entonces, uno de los primeros elementos que yo quiero hablar en el día de hoy es la corona. ¿Qué es la corona? Es la superficie visible de una carretera formada por su calzada, berma y sobreancho, así como el separador central. Esta es la corona. Entonces, podemos tener coronas independientes cuando son carreteras unidireccionales con calzadas independientes, o también
también tenemos en las vías sin pavimentar, son la calzada, las bermas y los sobreanchos que configuran no un todo diferenciable a simple vista, que hay momentos tú dices, oiga, pero yo no sé si estoy en la calzada o estoy en la berma o estoy en el sobreancho, pues debido a que no está delimitado. Entonces aquí quería ponerles en contexto de la anterior definición que nosotros siempre tenemos que estar pensando como drenajes, como el drenaje de una vía, que nosotros debemos de manejarle el drenaje a la calzada, que les recuerdo a mis compañeros, cuando vimos vías, aquí había algo que se llamaba el bombeo o el peralte, y una de sus funciones, resalto, una de sus funciones es guiar el drenaje para que no se generen encharcamientos en la zona de la calzada. Entonces aquí viene, entonces aquí está el bombeo, entonces aquí digamos que esta es lo que conocemos como calzada, al lado tenemos la berma, aquí tenemos un separador, vuelvo y juego, aquí carril, carril y berma. Estaba yo mencionando, aquí este es un ejemplo de calzadas separadas, entonces nosotros siempre que estamos planteándonos en un proyecto vial, debemos de enfocarnos en tres grandes aspectos. ¿Cómo manejamos el drenaje en la calzada y de la berma? ¿Cómo lo manejamos? A través de una cuneta, que es la que tenemos aquí. Entonces, este es un uso de las cunetas. La otra función que tenemos es que hay momentos que cuando la vía está en corte, como es este que tenemos aquí, pues se va a estar generando una escorrentía y la función de esta cuneta es también recolectar la escorrentía del talud y de la misma calzada que estábamos mencionando, calzada y berma. Esa es la primera actividad que tenemos que hacer como nosotros, como recursos hídricos. La segunda actividad pues es que cómo direccionamos cuando está esto en vez de ser un talud, es un drenaje natural. Entonces, para ahí también tenemos algo que llamamos obras transversales. Y el tercer uso que también debemos plantearnos, yo mencionaba al inicio que debemos de manejar aquí el encharcamiento que se nos puede producir en esta zona. ¿Qué pasa con este encharcamiento? Ya les voy a explicar cómo abordamos cada uno de esos elementos y cuáles son los respectivos criterios de diseño. Entonces, digamos que este era un ejemplo de carriles con calzadas separadas y aquí pues tenemos un ejemplo con una calzada única, donde resalto tenemos el carril, mucho la corona, resalto, compuesta por los dos carriles, la berma, y también quería resaltar que aquí se plantean los mismos problemas que nosotros o a los que nosotros como drenaje tenemos que desarrollar. Aquí quería mostrarles, pues, esta es una vía sin pavimentar, que también son otro tipo de vías, pero el concepto es el mismo. Entonces yo mencionaba, hay un fenómeno que nosotros debemos de tratar de controlar, es aquí, cuando se nos genera encharcamientos dentro de la calzada. Esos encharcamientos, porque pueden suceder, son eventos extremos o son eventos de precipitación, y esos eventos de precipitación encima de la corona es un fenómeno que se llama hidroplaneo. Entonces, ¿qué es el hidroplaneo? Es un fenómeno que ocurre cuando una lámina continua de agua queda involucrada en la interacción entre los neumáticos y el pavimento, a causa de la cual se reduce la cantidad de fricción disponible, produciendo el deslizamiento incontrolado del vehículo sobre la superficie húmeda. ¿Cómo lo podemos controlar? Vienen dos perspectivas. Uno, nosotros como conductores. Oye, depende también, primero, de nuestra habilidad, de la presión de inflado que tengamos las llantas, de cómo esté la rugosidad de los neumáticos. Y pues sí, vemos que estos son, digamos que nuestra parte como conductores. Y aquí, pues ya entran los otros parámetros, la intensidad de las lluvias y el espesor de la película de agua. Esto es, digamos, quería resaltar, era de nosotros como conductores, ¿qué podemos hacer? Ahora, como diseñadores que somos ahora, ¿qué podemos hacer? Entonces, una, realizar el diseño geométrico de la carretera para reducir al mínimo las trayectorias de agua que fluye sobre la calzada, es decir, que lo manejemos ya sea a través de la pendiente longitudinal o de la pendiente transversal que yo mencioné al principio, que nosotros lo conocemos como bombeo. Otro que podemos hacer como desde el diseño, incrementar la profundidad de la textura superficial del pavimento por métodos como el estriado
emplear mezclas discontinuas o drenantes y construir estructuras de drenaje superficial o longitudinal a lo largo de la carretera como cunetas y drenajes perforados. Entonces, nosotros actualmente participamos en el cálculo del hidroplaneo y lo que revisamos en sí es que el hidroplaneo sea mínimo y así se disminuya el riesgo. Entonces, para calcular el hidroplaneo, los elementos o los criterios que entran son la intensidad del aguacero, el caudal y el tiempo de concentración que se genera en la corona, la geometría de la carretera, ya sea tanto en pendiente longitudinal como en pendiente transversal. Otro ingrediente es la textura del pavimento y con estos tres elementos y unas metodologías se calcula cuál es el espesor de la película de agua sobre la superficie y velocidades vehiculares críticas. Para este cálculo de ese espesor, pues hay una serie de metodologías que están descritas en el manual. No quiero entrar al detalle de cada una de las ecuaciones, se nos hace muy largo la sesión, más bien los invitaría a que si tienen alguna consulta ya puntual de las ecuaciones, entráramos a revisarlas. Pero aquí quería decirles que hay dos tipos de métodos, los métodos empíricos, que son a partir de ecuaciones, y hay otro que son métodos analíticos. Estos métodos analíticos son software que han desarrollado para el cálculo de esa altura. Y pues hay otro tercero que es el modelación de flujo en 2 dimensiones. Entonces, aquí quiero resaltar que dentro de este drenaje de la corona también hay otra, es la velocidad que también tenemos que revisar, es la velocidad en la que se produce el hidroplaneo. Entonces, aquí resaltaba que lo que nos interesa es la altura, el espesor. Y el espesor, pues, está en función de una serie de parámetros que vamos a ver a continuación. Para nosotros, como recursos hídricos, nuestros criterios de diseño para verificar cuánto es la lámina de agua que se generaría en la corona, usamos los siguientes criterios. Primer criterio, desde el punto de vista hidrológico y de recursos hídricos. Necesitamos la precipitación y la característica del clima de cada zona geográfica, pero el principal criterio para nosotros es una intensidad para un periodo de retorno de 50 años. Ese es el principal criterio. Decir que tenemos que tener una curva IDF para un periodo de retorno de 50 años. Ahora, la duración mínima que se utiliza o tiempo de concentración aquí para el cálculo del hidroplaneo es de 10 minutos. ¿Qué quiero resaltar? Que yo en la anterior sesión les había comentado que el tiempo de concentración para las otras obras de drenaje era de 15 minutos. Aquí el riesgo lo queremos reducir y por eso nos vamos a la parte más empinada de la curva IDF, nos vamos a una duración de 10 minutos y ya la intensidad del aguacero es para un periodo de retorno de 50 años. ¿Qué es lo que queremos verificar? Se permiten algunas alturas de encharcamiento y por eso aquí tenemos que una de las alturas de lámina de agua debe ser menor a 4 milímetros para una velocidad de 90 kilómetros por hora. Es lo que nos acepta la normativa. Entonces era para ponerles que tengan presente que nos llevemos estos criterios de diseño. Las formulaciones y ya el método analítico, pues los invito a que lo estudiemos dentro del manual. Entonces, resumen, para drenaje de la corona, en la duración del aguacero debe ser de 10 minutos como mínimo. La intensidad es de 50 años, el aguacero, y que la altura de la lámina de agua sobre la superficie sea menor a 4 milímetros. Resalto, para una velocidad de 90 kilómetros por hora. Estoy colocando este ejemplo. Si la velocidad de diseño de la vía, porque acuérdense que las vías se diseñan para ciertas velocidades, esta altura de lámina de agua disminuiría. Entonces, con esto resaltaba que con esos parámetros, pues vamos a calcular el caudal unitario y aquí está, aquí hay unas metodologías para calcular el tiempo de concentración para verificar si es inferior a 10 minutos. Entonces aquí estas ecuaciones, por llamarlo así, son diferentes a la que usamos para drenajes naturales. En la sesión pasada o en hidrología utilizamos mucho el tiempo de concentración, pero para cuencas urbanas. Aquí ya el tiempo de concentración ya no es para cuencas urbanas, sino para vías. Y entonces aquí ya está en función
del trazado que realiza la gota de agua teniendo en cuenta la longitud resultante, que es el desplazamiento que tendría la vía, que en este caso pues ya mira que entramos a jugar con dos tipos de pendiente, la pendiente asociada al bombeo y la pendiente longitudinal. Y claro está, aquí entra el otro parámetro importante que es la rugosidad del material con el cual estamos diseñando la vía. Entonces, de esta forma revisamos si el tiempo de concentración es inferior o superior a los 10 minutos. Entonces, con esta metodología calculamos. Aquí quería resaltar, aunque no es de nosotros, pero sí podemos opinar. Nosotros hemos llegado a opinar y decirle a los amigos de vía, oiga, mire, súbanle la pendiente o disminuyan la pendiente. ¿Por qué? Porque hay momentos que cuando hemos hecho el cálculo, la altura de la lámina de agua nos ha dado 6, 7 milímetros. Entonces es cuando damos la alerta para que ellos empiecen a cambiar también la geometría de la vía. Ponerles en contexto que la pendiente transversal o el bombeo es más o menos entre el 2%, entre 2 y 3 y entre 2 y 4. Y la pendiente longitudinal, la mínima aceptable es del 0.3%. La máxima, pues ya hemos visto en algunas zonas que hemos llegado hasta el 11%. Entonces, una de las formas es cuando nosotros como recursos hídricos calculamos cuánto es la altura y decimos, señores vías, revisen un minuto toda su sección y pendiente tanto transversal como longitudinal, porque estamos generando hidroplaneo. Otro parámetro al cual nosotros nos acogemos es a la textura del pavimento, ¿no? Entonces, pues ya ahí hablamos de microtextura y macrotextura, pero esto es algo ya a lo que nosotros nos tenemos que adaptar en el sentido que nuestro departamento de pavimentos, en función del tránsito y de la vida útil, pues determina también qué tipo de textura del pavimento van a aplicar. De esta forma, como resaltaba, calculamos lo que nos interesa aquí es el espesor de la película, de la altura de encharcamiento. Pues ahora quiero, como usuario de vehículos que somos, los que conducimos, pues darles unas recomendaciones, ¿no? O decirles dónde se presenta el encharcamiento. Aquí pues tenemos un ejemplo, creo que muchos nos hemos enfrentado y más ahorita lo que es mayo, que es nuestra época invernal y octubre y noviembre, pues así vemos, pero ya cuando empieza a llover con esos aguaceros de alta intensidad, pues como se dan cuenta en esta diapositiva, la visibilidad nos disminuye drásticamente. Entonces, pues hermano, la recomendación que siempre se nos da a todos es disminuir lo máximo que podamos la velocidad. Pero la razón de disminuir la velocidad es porque aquí en esta zona se nos pueden estar presentando esas alturas de encharcamiento que le quitan fricción tanto a la llanta con el pavimento. ¿Dónde se presentan esos sitios de encharcamiento por lo general? En los puntos bajos de las curvas verticales cóncavas, es decir, que es un tema de geometría, transiciones en las curvas horizontales, que a veces no tenemos visibilidad, áreas de pavimento con pendiente y una baja visibilidad o bastante insuficiente, y franjas agüelladas de pavimentos asfálticos. Estas franjas agüelladas de pavimentos asfálticos, coloquialmente a veces les llamamos que el reparcheo, o ya empezamos a ver el pavimento bastante desgastado, entonces es lo que llaman franjas agüelladas. Entonces digamos que esto es el primer tema en el cual nosotros trabajamos, que es el hidroplaneo. Entonces resaltaba, nosotros pues hacemos ese cálculo y mandamos las respectivas alertas a la división de vías desde el diseño. Ahora, nosotros ya digamos que como recursos hídricos ya pudimos controlar y opinar sobre el hidroplaneo. Ahora, la vía ante esos eventos de aguacero tiene otros elementos. Entonces aquí estoy colocando, recordándoles aquí que esta es la calzada, este es el carril, aquí está el separador, y nosotros tenemos otros componentes que también debemos de guiar en nuestro drenaje. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una vía, esta es la vía, ya controlamos el hidroplaneo, pero ahora viene la pregunta 2, ¿qué hacemos con esa agua? Bueno, la tenemos que direccionar hacia una cuneta, que es la que tengo aquí demarcada, también con el fin de disminuir la escorrentía que le llegue a la cuneta. Planteamos otro tipo de obras que se llaman zanjas de coronación. Estas obras zanjas de coronación recogen la escorrentía afluente y de esta forma
pues la cuneta ya llega con un área disminuida. Esta zanja de coronación, ¿por qué es importante? Porque aquí como lo tenemos, esta zanja de coronación nos ayuda que hay momentos en los cuales estas laderas pueden ser zonas inestables. Entonces, al ser zonas inestables, cuando cae un evento de precipitación, el suelo se humedece, empieza el suelo a pesar más físicamente y es cuando, en función de ese peso, de esa masa, es que se presentan los famosos deslizamientos. Para que eso no suceda, planteamos siempre unas zanjas de coronación con dos funciones: disminuir la capacidad hidráulica de la cuneta y dos, controlar la escorrentía en las laderas, dado que puede existir que por la misma construcción de la obra, por condiciones naturales, hayan zonas de inestabilidad. Entonces, esa es la función de las zanjas de coronación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues tenemos zanjas de coronación y después las zanjas de coronación también tenemos que empezar a trabajar algo que se llaman bajantes. Entonces, viene una primera definición. En drenajes hay algo que llamamos drenajes longitudinales, porque van en la longitud de la vía y son las cunetas y son las zanjas de coronación. Y ya empezamos a hablar otro tipo de drenajes que son los drenajes transversales, como son las alcantarillas, los bosculver o los puentes. Entonces, digamos que ese es el contexto a lo que nos estamos enfrentando. Ahora sí, como resalto aquí, quiero solo darles como unas fichas de cuáles son los criterios de diseños que utilizamos para el dimensionamiento de una cuneta. El principal, resaltar que la función de la cuneta es recolectar la escorrentía generada en la corona de la vía y los taludes adyacentes. Mira algo interesante, el hidroplaneo, y es para que lo tengamos en cuenta, el hidroplaneo se estima para un periodo de retorno de 50 años, pero todo esto es para determinar una altura de lámina de agua. Ahora, el periodo de retorno para el diseño de las cunetas es de 5 años. La velocidad mínima del flujo dentro de las cunetas debe ser de 0.6 metros por segundo. Esto con el fin de que no se genere depositación de sedimentos. Velocidades inferiores nos pueden estar generando depositación de sedimentos, lo cual repercute en costos de operación y mantenimiento. O que se presentó algún evento de aguacero y no alcanzamos a hacer la limpieza y pues nos genera taponamientos a la cuneta y pues a la vez nos quita capacidad hidráulica ante el siguiente evento de precipitación. Entonces, por eso es la recomendación, es una velocidad mínima de 0.6. Ahora, la velocidad máxima depende también del material. Si es para ladrillo, es de 3 metros por segundo. Si es para concreto, estamos alrededor de los 10 metros por segundo. Esto pues también para la durabilidad del material por el desgaste. ¿Qué secciones recomiendan? Triangular, rectangular y trapezoidal. Materiales como mencioné, concreto, ladrillo, suelo. Algún momento pues las hemos diseñado también como geotextil. La metodología de diseño o la metodología de cálculo, pues la que todos conocemos, que es la ecuación de Manning. Y pues resaltar que su localización pues va en cortes en terraplenes susceptibles a la erosión, margen interna del separador y en el borde interno en curvas según diseño geométrico. Claro, en vías en terraplén, pues muy pocas veces, casi nunca hemos utilizado o no se utiliza colocarle cuneta. Ahora, ¿qué quería resaltar? El mismo manual de drenajes recomienda, dice que en el medio colombiano es usual la cuneta triangular de 1 metro de ancho total, distribuido en punto 96 al lado de la calzada, sería este, y punto 04 del lado del talud y unos 20 centímetros de profundidad. Entonces, es lo que quería resaltar, que esto es una recomendación, pues digamos que da el manual del drenajes, de cuál sería, digamos que una sección óptima, la cual se podría utilizar en los diseños. Entonces, nosotros en muchos casos utilizamos esta sección que es la recomendada para el dimensionamiento de cunetas. Y quiero resaltar esta diapositiva porque hace poco tuvimos un caso y fue una discusión con la interventoría, que hay momentos en los cuales tenemos el drenaje, esta es la cuneta, y en el medio de la cuneta pasa una vía. Entonces aquí, paso de cunetas bajo la carretera en vías de tercer orden. Entonces aquí lo que recomienda el manual es que los pasos de cunetas bajo vías deben ser entubadas,
ya sea mediante una cuneta con tapa, una tubería circular o mediante un cárcamo que permita la limpieza. El mismo manual resalta que el empleo de rejillas, aquí a veces pues hemos visto el empleo de rejillas resulta complicado desde el punto de vista de la durabilidad y del mantenimiento y de la misma estabilidad de la rejilla, porque con el paso de los carros, estructuralmente los apoyos se pueden empezar a fallar y pues ya eso le quita durabilidad, por llamarlo así, a la obra y también afecta la circulación. En este ejemplo que está tomado del manual de drenajes del Invías, pues aquí fue algún tema de discusión que el diámetro de la alcantarilla o la tubería que se utilizaría podría ser, mira que lo interesante, ya podría ser de mínimo 10 pulgadas o de 10 pulgadas si se ajustara a las condiciones de la geometría de la vía, al caudal que viene tanto de la vía aguas arriba como aguas abajo. Ahora, la otra obra, la que resalto, zanjas de coronación, tiene dos funciones, resalto. Disminuir el área de drenaje aferente a las cunetas, que de esta forma la sección hidráulica sea menor. Y dos, ayudar a controlar la escorrentía en caso de que las laderas en la cual adyacentes a nuestra vía presenten zonas de inestabilidad. Para estas zanjas de coronación, el periodo de retorno es de 10 años y los criterios de diseño son similares a los de las cunetas, una velocidad mínima de 0.6, una velocidad máxima de 3 para ladrillo y 10 metros para concreto, la sección triangular, rectangular, trapezoidal, los materiales concreto, ladrillo, suelo, geotextil. Entonces, si se dan cuenta, son los mismos criterios tanto para cunetas como zanjas de coronación. Algo que resalta mucho el manual es que la localización debe estar a 3 metros, eso es una recomendación, horizontales desde el borde de la corona del talud. Por lo menos en este ejemplo vemos que este es el talud o casi la divisoria de drenaje, por llamarlo así. Puede ser que hacia allá ya empiece la escorrentía, entonces lo que recomienda es que la cuneta, este zanja de coronación, esté a una distancia de 3 metros con respecto a este borde. Una recomendación que da el manual para este diseño. Entonces aquí se recomienda unas dimensiones también mínimas. Se recomienda una zanja trapezoidal de al menos 40 centímetros de ancho y 50 centímetros de profundidad. También pues está en función de la constructibilidad de esta zanja, ¿no? Hay veces que es más fácil que entre aquí la pala, una pala, y esas son las dimensiones de la pala, entonces a veces también se deja por constructividad las dimensiones que da una pala en este sentido. Como mencionábamos, recogemos ya en la parte superior la escorrentía generada en las zanjas de coronación, tenemos altas pendientes, unas zonas de muy altas pendientes, y entonces ahí es cuando empezamos a construir las bajantes o estructuras de disipación de energía. Aquí tenemos un ejemplo, hay algunas que son con pantallas deflectoras, como es la que tenemos aquí, y en estas que son con escalones. Y de esta forma empecemos a disipar la energía y la función de estas estructuras de disipación de energía es conducir la escorrentía de niveles superiores a niveles inferiores sin generar un desgaste. Para este tipo de obras, el periodo de retorno, pues igual que el de las cunetas, es de 10 años, la velocidad mínima es de 0.6. Ahora mira lo interesante, la velocidad máxima, pues como su función es disipar energía, se aceptan velocidades de 10 metros por segundo para un concreto de 210 kilogramos centímetro cuadrado y de 20 metros por segundo para concreto de 350 kilogramos centímetros cuadrados. Y ya cuando no usamos materiales concretos, sino ya utilizamos otro tipo de material, llámese geomantos o geodrenes, pues ya las velocidades recomendadas máximas son inferiores, por lo menos para mantos es de 2 metros por segundo. Aquí, por lo general, estas secciones también son rectangulares o trapezoidales. Ya mencionamos los materiales. Ahí está muy detallado en el capítulo 4 toda su formulación matemática y todo su contexto teórico. Pero aquí lo que quería, como decía, llevarnos principalmente los criterios de diseño y pues ya cuando nos enfrentemos a un proyecto, pues sí ya revisamos en detalle la metodología de cálculo. Entonces aquí pues quería resaltar, aquí están las famosas como escalonadas, son los escalones, aquí están los con pantallas deflectoras y aquí están canales de rápidas con tapa y columpio. Entonces
Estos son los tres tipos de obras que estamos utilizando para disipar energía y, como resaltaba, bajar la escorrentía en las plataformas de niveles superiores a niveles inferiores. Ahora vamos a la otra obra, que son las obras transversales. Aquí quiero mencionar, pues, la principal obra que estamos utilizando son las alcantarillas. Resaltar lo siguiente, que el manual de drenaje del INVIAS dice que el periodo de retoño para una alcantarilla es de 10 años si por la alcantarilla y su capacidad hidráulica nos la aguanta un tubo de 0.9. Si vemos que la capacidad hidráulica que requerimos para la alcantarilla requiere un mayor diámetro a 0.9, pues ya debemos utilizar un periodo de retorno de 20 años. Comentarios también que tiene las alcantarillas es una velocidad mínima de 0.6 metros por segundo. Vuelvo y resalto, asociado a temas de sedimentación. Tenemos una velocidad máxima, se nos permite de 6 metros a 10 metros por segundo. Esto está asociado también al material, por lo general son en concreto. La pendiente del conducto es una discusión que se ha tenido. Se trata por lo general que la pendiente del conducto trate de mantener la misma pendiente del terreno natural, o especialmente, como sabemos, las alcantarillas se utilizan es para darle continuidad a un drenaje, es mantener casi la pendiente del drenaje, pero hay momentos que no podemos, entonces también podemos variar la pendiente del 0.5 al 5% y pues revisando las velocidades. Las materiales pueden ser en concreto en polietileno de alta densidad, que son las que usan mucho los mineros, y últimamente también hemos visto tuberías metálicas. Hay una recomendación, un criterio de diseño, es que la altura de la lámina del agua sobre el diámetro del tubo siempre tiene que ser inferior a 2. Es una recomendación que siempre se nos da. El diámetro mínimo aceptado aquí en Colombia para vías nacionales es de 0.9 metros. Este diámetro mínimo es para hacerle mantenimiento. Ya en diámetros inferiores, ya el mantenimiento se realiza con dificultad. ¿Qué quiero resaltar? Que hay clientes que asumen el riesgo, no a clientes como la ANI o ya vías nacionales, sino para vías internas, que los clientes pues se les manifiesta, y hay clientes que han permitido o han aceptado, o al contrario, ellos mismos han dicho que ellos aceptan un diámetro mínimo de 0.6 metros. Ahora viene el otro criterio, que es que entre encima de la alcantarilla y la rasante de la vía debe haber un recubrimiento mínimo de 1 metro, esto con la función de no afectar la estructura de la alcantarilla. Es decir, que en ese metro, todo lo que sea el terrapleno, la base, la subbase y toda esa estructura, pues ayude a amortiguar, a recibir y a distribuir todas esas cargas. Y de esa forma no se afecte la resistencia de la tubería. Aquí, pues nosotros como Ingetet tenemos unas hojas de cálculo, y también el manual de drenajes recomienda mucho, y muchos clientes nos están exigiendo ya, que más que nuestras hojas de cálculo les entreguemos estos diseños en HY8, que es un software el cual ya ahorita se los muestro. ¿Qué estructuras tenemos a la entrada? A la entrada de las alcantarillas tenemos unas cajas o unas aletas. La función de estas cajas o aletas y de salida es direccionar hidráulicamente el flujo, que el flujo sea concentrado y nos llegue directamente hacia el tubo, y también tiene una función estructural que es ayudar a retener los terraplenes de la vía. Y su función, pues ya lo mencioné, es darle continuidad a los drenajes intermitentes o permanentes que hayan sobre la vía. La localización, pues debe estar dentro del mismo alineamiento del cauce natural. Ahora viene el otro tipo de obra que utilizamos transversal, que es un Bosculver. El periodo de retorno para un Bosculver es la creciente con un periodo de retorno de 20 años. La velocidad mínima, si se dan cuenta, son muy similares los criterios de un Bosculver hacia los criterios que usamos en una alcantarilla. 0.6 metros, de 6 metros a 10 metros. La pendiente del conducto. También está la relación de HW sobre D. Y aquí viene un tema del recubrimiento mínimo del Bosculver. Aquí colocamos la nota de 1 metro, pero aquí queremos aclarar, depende del diseño estructural. Hemos visto que hay
clientes que no quieren este recubrimiento porque esto hace que se eleve la vía, y hay clientes que prefieren que la placa inferior sea en concreto, es decir, no tener más rellenos acá. ¿Esto en qué nos repercute a nosotros como hidráulica? A nosotros no nos repercute, pero al diseño estructural sí le repercute, pues en todo su diseño, pues en mayores refuerzos y espesores de concreto. Entonces aquí para los Bosculver también es recomendado utilizar el HY8 y el GRAS, y la estructura de entrada y salida, al igual que en el anterior, son las aletas y tiene la misma función y la misma localización que mencioné para las alcantarillas. El siguiente obra son los pontones. Un pontón es, por llamarlo así, es un puente con una luz menor a 10 metros. Su periodo de retorno es de 25 años, su material es de concreto. Aquí la metodología de diseño, anteriormente había hablado del HY8, aquí sí es exigido el GRAS, y para eso se recomienda el mismo manual de drenajes del INVIAS, recomienda realizar 10 batimetrías, 5 hacia aguas arriba del cauce que vamos a encauzar por el pontón, y hacia aguas abajo las otras 5. De esta forma, pues con esa metodología, realizar pues nuestro modelo hidráulico en GRAS, y de esta forma revisar los niveles de agua, especialmente porque aquí ya entra un criterio. En los anteriores era la altura de la lámina de agua sobre el diámetro del tubo, o la altura libre del Bosculver. Aquí ya entra otro criterio, que es el gálibo. Entonces aquí, como mencionábamos, hacemos nuestro modelo hidráulico, determinamos la lámina de agua para un periodo de retorno de 25 años, y aquí ya viene la distancia que hay entre la lámina de agua del NAME, que es 25 años, y la viga inferior, que es el gálibo. De acuerdo con el manual de drenajes, mínimo es de 2 metros el gálibo para corrientes de agua limpia, y mínimo de 2.5 para corrientes con desechos. Hemos visto que pues muchas de nuestras cuencas de alta montaña, cuando se presentan eventos de alta precipitación, pues por su alta pendiente y por sus condiciones geológicas, por sus condiciones de cobertura, suelos erosionados, pues sí se presentan transportes de desechos. Entonces, por lo general estamos usando 2.5 metros como criterio. Igual tenemos las aletas, y su función, pues ya como mencioné, es darle continuidad, no alterar en ningún momento el régimen hidrológico ni hidráulico de la corriente. Y adicionalmente, en estos tipos de pontones se nos pide que calculemos la socavación general. Y por último, pues ya tenemos los puentes. Se clasifican como puentes aquello que tenga una longitud mayor a 10 metros. El periodo de retorno de diseño es de 50 años para luz entre 10 metros y 50 metros, y 100 años periodo de retorno para mayor a 50 metros. Aquí sí es obligatorio el modelo hidráulico como mínimo. Quiero resaltar que podemos utilizar, ya es un modelo como es el GRAS, porque si ya tenemos otro tipo de modelos de bidimensionales u otro, pues claro que perfectamente se pueden aplicar. Aquí el criterio del gálibo es el mismo que mencioné para los pontones, y también pues aquí ya hay momentos que el gálibo también entra a depender del calado de navegación, en función si en estos casos hay navegabilidad. ¿Dónde se puede presentar navegabilidad? Pues algunos dirán, no hay navegabilidad, pero en algunas zonas sí nos hemos encontrado, por lo menos donde hay comunidades que hacen aprovechar y se mueven por los ríos, sino por sus quebradas, y las condiciones de sus quebradas permiten navegar manualmente, pues hemos tenido que tener esas consideraciones para colocar el gálibo. En la localización es un tramo del cauce relativamente rectilíneo, sin desbordamientos, y algo importante es tratar de no afectar el cauce. Y si nos toca afectar el cauce, pues, ¿qué quiero decir con afectar el cauce? No dejar ninguna obstrucción dentro del cauce. Para pues hay algunos parámetros que nos solicitan, que es el cálculo de la socavación local, que se presentaría aquí en los estribos y las pilas, y el cálculo de la socavación general. Ahora viene la otra parte. Nos solicita el manual de drenaje que presentemos en nuestros planos. Es algo que ya está definido en el manual de drenajes. En planta se nos pide que presentemos la localización, donde digamos la abscisa en el cual se está presentando,
se nos diga el tipo de sección con dimensiones, aquí como tenemos este ejemplo, aquí estamos diciendo cuál es la alcantarilla, estamos diciendo que es un diámetro de 0.9 y que son 3 tubos. Entonces nos pide el tipo de sección, ya estamos diciendo que es una alcantarilla, la longitud, se nos pide aquí indicar cuánto es la pendiente y la longitud del tubo, cuánto es el ángulo de sesgo de la alcantarilla, el tipo de entrada y salida, y obras complementarias de escole y descole. Hay momentos o que se nos requiere hacer aquí protecciones a la salida de lo que va el flujo, pues viene con la pendiente que le hayamos dejado, pues nos puede generar aquí erosión y socavación. Entonces la función es aquí controlarla para que siga el flujo ya controlado, sin generar erosión y socavación. Entonces, digamos que esta es la información que se nos pide en planta. En perfil, vuelvo y resalto, también se nos pide la localización, el tipo de sección con dimensiones, la pendiente y las cotas de entrada y salida. Como en este ejemplo tenemos acá, aquí estamos diciendo la cota de entrada, la cota de salida, la pendiente. Entonces, esta información es la que debemos entregar cuando hagamos drenajes para alcantarillas. Y para un puente, se nos solicita pues colocar la implantación del puente. Debemos colocar el nivel de aguas máximas asociada al periodo de retorno de diseño. Sería en este caso, en esta zona, el gálibo. Tenemos que mandar el gálibo y también presentar el cálculo del perfil de socavación. Esto es lo que nos toca a nosotros y lo que quería que nos lleváramos como recursos hídricos hoy son el tipo de obras y cuáles son los criterios de diseño que debemos utilizar cuando nos enfrentemos ante el diseño de una de estas obras. Y quería hablar en las cunetas y los ancas de coronación, se debe marcar cuál es el punto inicial y punto de descarga de la cuneta, por lo menos acá, esta cuneta, marcamos aquí que este es su punto de llegada, que aquí cae la alcantarilla y que aquí empezaría la siguiente cuneta. Lo mismo tenemos este ejemplo de las zanjas de coronación y cómo vamos descargando. Aquí sí es importante marcar en los planos el sentido del flujo en las cunetas. Bueno, resalto, en todas las obras es importante que mencionemos la dirección del flujo. Esta, digamos que es nuestra parte como recursos hídricos, como ingenieros de diseño, pero como nosotros somos de recursos hídricos, somos ingenieros que hemos de tener la integridad, también esto qué implicaciones o qué permisos ambientales se requieren para construir este tipo de obras. El permiso ambiental en el cual estamos participando se llama ocupación de cauce y está asociada a las ocupaciones de cauce por obras transversales, llámense alcantarillas, llamemos de estas que son alcantarillas, culverts, pontones y puentes. Para construir estas obras, pues nosotros estamos ocupando un cauce natural. Porque ¿qué estamos haciendo? Reemplazando un cauce natural por una obra, llámese en el caso de alcantarillas o culverts, y ya en el tipo de pontones o puentes, aunque le estamos dejando el paso y no estamos afectando, por llamarlo así, el lecho, pero sí estamos afectando las márgenes naturales que tenía el cauce. Entonces, por eso, la autoridad ambiental nos obliga a pedir un permiso de ocupación de cauce. Y quiero resaltar de esta parte que el mismo manual de drenajes y la ANLA, en este caso, o la autoridad ambiental, resalta que entre las obras menores se encuentran alcantarillas, sencilles, dobles o múltiples, culver, descoles, disipadores, entre otras, y de otra parte, las obras mayores son puentes, pontones, viaductos, entre otros. Adicional a todo lo que hemos desarrollado, entonces esa información nos sirve. ¿Qué nos pide un permiso de ocupación de cauce? Nos pide realizar el análisis de frecuencia para caudales medios y máximos, justificándolos técnicamente mediante el uso de metodologías de valores extremos, que fue lo que estudiamos hace 8 días. Si es menor a 2.5, el método racional o las otras metodologías que dijimos, y si es mayor a 2.5, la metodología del hidrograma unitario, que ahí hay diversidad de hidrogramas unitarios. Entonces se nos piden esos caudales. Todo esto con el fin, ¿por qué nos piden los caudales medios? Con el fin de evidenciar que la estructura está manteniendo el régimen hídrico, que es lo que más le interesa a la autoridad, que las estructuras que diseñemos mantengan el régimen hídrico en cuanto a cantidad, en cuanto a temporalidad y en cuanto a los volúmenes.
Nos pide presentar la ubicación georreferencial de los tramos donde se implementan las obras, que también nos piden en los diseños, colocar la CISA. Nos piden un análisis de estabilidad geotécnica del tramo analizando para la ocupación de cauce. Bueno, ahí nos apoya la división geotecnia. Y en caso de existir obras de protección permanentes asociadas a la infraestructura proyectada, presentar el análisis de dinámica fluvial anteriormente mencionado para garantizar la estabilidad ambiental del cauce en el tramo analizado. Momentos que nosotros, pues para inducir el flujo, podemos proponer algunas mejoras en el cauce, entonces se nos pide ese análisis de dinámica fluvial. Y hay algo importante que es un tema de discusión, nos piden presentar los diseños a nivel de detalle de las obras a construir de acuerdo con el alcance de los términos de referencia genéricos. Aquí, pues dirán, este es un tema de discusión. Esta palabra, el diseño es a nivel de detalle. Hay momentos que la ingeniería no está todavía a nivel de detalle porque en el tiempo, si el proyecto no es viable o no va a ser aprobado por la licencia, por la autoridad ambiental, no se hacen esos recursos. Entonces, hemos estado hablando con la autoridad que esto nos lo acepten a nivel de factibilidad. Y por último, pues, ¿qué otra información nos pide la autoridad? Para obras mayores, resaltando que son puentes, pontones o viaductos, construir la sección topobatimétrica, aguas arriba y aguas abajo de dicha ocupación, incluyendo la llanura inundable. Por eso es recomendado levantar las 10 secciones y hacer un modelo, resaltaba, como el GERRAS como mínimo. Realizar el respectivo estudio de dinámica fluvial que contenga estudios hidráulicos, hidrológicos, sedimentológicos, geológicos y geomorfológicos a la llanura inundación. Y para obras menores, pues ya mencionamos, definir la sección representativa, teniendo en cuenta ancho y profundidad del cauce, aguas arriba, aguas abajo, y realizar el respectivo estudio de dinámica fluvial. Entonces, hay cosas que son común, pero era lo que quería resaltar ya de este tema puntual de drenajes. Quería hablar de todo el contexto de sus criterios de diseño y también hacia dónde va en el paquete ambiental, cuál es nuestra participación.